Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana, no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Contento, creo que este es uno de los pocos episodios que hemos tenido últimamente en donde estamos back to back juntos, donde como si ya fuera la normalidad de nuevo, entonces, pues bien, bien con eso y contento de estar aquí una semana más. ¿Qué te pasó, Márquez? Me ganaste la pregunta. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Por favor, contesta la pregunta de mi amigo Alfa. Ya se me ha olvidado. Me machuqué, pero muy mamón y me pusieron esa chingadera. O sea, pero mamón, mamón. Si les enseñara el dedo, les daría asco a muchos, entonces mejor no lo enseño. Estaría padre que después, si tú lo decides, contar la historia detrás de cómo te machucaste, pero bueno, eso lo dejo. Bueno, en algún momento la neta es que la uña se puso muy chida. Parecía la portada de Baru de Sigur Rós, Sí, el disco, no, más bien de la canción, del video, la del imagen video, ajá. estática. Ajá, pero cabrón, la estoy viendo y se parece un chingo, pero el resto da un poco de asco, entonces mejor así mero. Pero sí, me quedé sin dedo y fue el pulgar además, entonces esa madre lo usas para todo. David, el hecho de que Jorge se vea así como super blurry y como lagueado, ¿soy yo o Jorge se ve así? No, de hecho, no sé por qué se ve así, pero bueno, no importa porque todos sabemos que Jorge al final va a prevalecer. ¿Hay algún Traes motivo? un lag fantasmal, traes un lag espantoso de ¿Es la cámara, 1994. Jorge, o es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy y traes puesto ¿cómo se llama el escudo? Pero el de 1984, así era el efecto de cuando se ponía el escudo. Porque, a propósito de eso, y mientras parece que Jorge va a intentar arreglar su cámara para aquellos que nos ven en YouTube o también por Spotify, pero con video, el día de hoy vamos a hablar de Dune. Vamos a abrir el tema en general, pero evidentemente tiene muchísima influencia a partir de que hace poquito salió la segunda parte de la película. Si queremos comentarles que si alguno de ustedes no la ha visto y quiere esperar para escuchar este capítulo, así lo haga, porque evidentemente el día de hoy tendremos spoilers. Entonces, advertidos están y esperemos lo puedan disfrutar tanto como yo, que la verdad toda la semana he estado muy emocionado de poder hablar de esta película con mis amigos, porque sé que tienen muchas cosas muy interesantes y sé que voy a aprender mucho de ellos el día de hoy acerca de esta obra de Frank Herbert. Aquí traigo mis anotaciones, estuve viendo y estuve investigando bastante sobre la segunda película que nos deja datos bastante interesantes, la verdad. Lo primero sería decir que Frank Herbert no era un escritor como tal, y él estaba escribiendo un reportaje acerca de las dunas de Oregon, ¿sí? Entonces iba apenas a mandar el reportaje para el periódico pequeño en el que él trabajaba y se metió tanto en la investigación que una noche empezó a escribir esta novela. Y así, out of the blue, 6 años después, que le tomó bastante tiempo, 6 años, publicó la obra de Dune, cosa que es bastante interesante, sobre todo de cómo nació, porque no era para él. Él lo ha contado que pues no pensaba en escribir, sino a partir de esa inspiración que tuvo, de esa investigación, que más adelante les diré de qué era la investigación, decidió escribir Dune. Entonces, bueno, bastante interesante el autor Frank Herbert. En 1984 vimos la primera adaptación de una película que ya ahorita es una película de culto por un gran director que se llama David Lynch. Esta película la puede ver prácticamente todo el mundo, creo que por ahí está abierta incluso para que la puedan ver. Es una película muy diferente, e incluso David Lynch ha dicho que la odia totalmente, que para él es una de las peores películas, si no la peor película que ha dirigido, sobre todo porque tuvo muchos problemas con la visión que él tenía de la película y con lo que quería la casa productora en ese entonces, y que muchas personas ya habían dicho esta película, bueno, esta adaptación la han querido hacer película desde, muchísimo tiempo, en 1970, de hecho, eh, Jodorowsky quiso hacer la primera y ahorita les contaré aparte porque también es una historia bastante interesante, hasta un poquito bizarre, de cómo quería la visión que tenía Jodorowsky con su Dune. Em, es importante, ¿por qué? Porque a partir de esta película de 1984,
cuando la vio Denis Villeneuve. Este es un dato que me explotó la cabeza, que se me hizo fantástico. Al ver esta película, él encontró una gran inspiración y le gustó muchísimo. Obviamente hablamos de un niño, de un joven, Denis Villeneuve, y dice que corrió a comprar los libros, a devorarlos después de ver esta película. Él ya tenía una gran afición por el cine, pero que esta historia se le hizo fantástica a él, ¿no? Devoró los libros, volvió a ver la película muchas veces y inició a hacer su primera adaptación a un guión a la edad de 12 años. Entonces él tenía 12 años y era un niño que tenía una visión, que quería ser cineasta, que su mayor inspiración para poder serlo fue Dune, cosa que no mucha gente sabía de Denis Villeneuve, que se me hace increíble. Em, Legendary, que bueno, no sé si ustedes sepan, pero es la casa productora de Dune, no es una de los gigantes, digamos, de la industria para nada. Sí, si bien es muy conocido, no es uno de los gigantes, pero hace tiempo, hace bastantes años, ya tenía la idea de hacer una adaptación de la película Dune. Un joven, Denis Villeneuve, se acercó a esta casa productora y él les pidió, por favor, déjenme hacer a mí la adaptación, denme un poquito de tiempo para poder poner mis ideas en orden, denme la oportunidad, etcétera. Y Legendary decidió apostar por él. Esto no es poca cosa porque muchas veces y más hoy en día, las casas productoras pues obviamente quieren generar dinero lo más rápido posible, ¿no? Hoy en día bueno, no hoy en día, siempre es lo que ha movido la industria, pero un proyecto como tal lo querían hacer en grande y apostaron por él y qué bueno, porque muchas veces se habló que esta era una película que era casi imposible de hacer por lo difícil que representaba todo lo que tenía el universo y tiene el universo de Dune en los libros, ¿no? Decidieron esperar. Fue muy interesante porque cuando a él le dieron el sí, él ya tenía dos proyectos adelante, entonces lo tuvieron que esperar bastante tiempo, pero él decía que también quería ese tiempo para poderse hacer mejor director, poder ganar todavía más tablas. Y las dos películas que estuvieron en medio, de cuando él ya tenía el proyecto de Dune, fíjese nada más para que se ubique en el tiempo, fue La Llegada, esta película maravillosa de Denis Villeneuve, donde nos habla de la llegada de unos extraterrestres, pero de una manera diferente. Si usted no la ha visto, es una gran película. Tiene mucho que ver también con el lenguaje, por ahí lo hemos platicado alguna vez. Y el cómo él maneja, el cómo para esos extraterrestres el lenguaje era algo muy importante porque también estaba dentro del tiempo y el espacio. Es un viaje maravilloso que si no lo ha visto, se la recomiendo. Y la segunda película que se atravesó en medio fue la de Blade Runner 2049, película que también ya hemos hecho referencia aquí en este podcast y que la verdad somos bastante fans del trabajo de Denis Villeneuve, que para mí es uno de los mejores directores mainstream que hay hoy en día, es top 3 para mí. Em, Algunas de las locaciones que usaron para grabar esta película son bastante interesantes. Noruega, por ejemplo, lo hicieron para hacer Caladan. Jordania, Italia y Abu Dhabi. En todos esos lugares fue donde grabaron la película. Antes, en la primera adaptación, los gusanos los hicieron con una especie de marionetas gigantescas, entonces tienen este truco de la cámara para que parecieran más grandes, ¿no? Evidentemente, para esta adaptación, las hicieron con CGI. ¿Qué es lo interesante y por qué se ven tan increíbles? Sobre todo si usted ya tuvo la oportunidad de ir al cine a ver estos gusanos. El tiempo que les tomó el diseñar y el hacer las figuras en CGI fue más de un año, casi un año y medio, en lo que tuvieron el diseño, desde cómo se iba a mover, la textura de la piel, que parece un poquito entre piel como entre de rinoceronte y textura de árbol, el cómo se iba a mover, diseñaron un software especial para que se moviera dentro de la arena de una manera fluida, estudiaron el movimiento de los reptiles, fue algo increíble, ¿no? Incluso el diseño de la boca y todos estos colmillos que asemejan mucho a la inspiración que tomaron de las barbas que tienen las ballenas, es algo increíble. Y después de todo ese tiempo, pues vemos un resultado de un CGI que se ve como se supone deberíamos de ver las películas en este año, ¿no? Platicábamos fuera del aire, Alfa y yo, de un poquito de algunas cuestiones de Marvel y es muy increíble que en este año muchas de sus producciones parece que tienen efectos especiales de PlayStation 2, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando tomas tiempo necesario, cuando tomas el diseño, cuando estudias, cuando haces un proyecto con amor
y les das el tiempo a los diseñadores para que puedan darte tiempo y dinero, ¿verdad? Para que puedan darte este tipo de efectos. El problema que tienen ahorita es que pues quieren todos los proyectos muy rápido, entonces filman una película en 6 meses y quieren que a los 10 meses ya salga la película y pues obviamente los efectos que vemos son desastrosos como los que vimos. Un punto del que también voy a hablar, que también ya hemos hablado bastante, porque yo sé que Alfa es bastante fan y también Jorge de él, es del señor Zimmer, que interesantemente le dijo que no a Nolan, que un aplauso para Nolan, que por fin ya ganó su primer Oscar muy merecido. En ese entonces fue cuando se cruzó la pandemia, cuando empezaron a hacer el proyecto de Dune para la primera película, y él tuvo que elegir entre irse con su gran amigo y una apuesta muy fácil, que es Christopher Nolan, que sabemos que todas sus películas han sido un éxito, entre comillas Tenet, pero bueno, todas las películas de él han sido grandes producciones, o irse en este nuevo proyecto con un gran director, sí, pero que no le aseguraba tener pues lo mismo, ¿no? La misma plataforma, aunque bueno, Zimmer no la necesita, y decidió irse con Denis Villeneuve para esta película de Dune. Fue algo fantástico. Cuando me puse a investigar acerca de él, dije, bueno, pues por eso que él es quien es, ¿no? Dijo que para poder replicar los sonidos, primero les dan unas carpetas gigantescas con todo el proyecto y él la carpeta la puso a un lado. Entre ellas, pues obviamente vienen todas las adaptaciones que ha habido, no únicamente en el cine, sino todas las referencias, por ahí también hay una serie, etcétera, ¿no? Y él dijo, no voy a ver nada porque no quiero que nada de eso influya en la visión que yo pueda tener sobre este Dune. Y entonces, él se fue al desierto de Utah una semana, él solo. Dice que únicamente tomó su maleta, tomó su iPad, tomó su cuaderno que siempre lo toma, y por una semana estuvo en el desierto de Utah, en lugares específicos para poder escuchar cuáles eran los sonidos del desierto y cuál era la visión que él quería tener, plasmar para tener este sonido maravilloso que vimos en las dos películas de Dune. También él solo tuvo que diseñar nuevos instrumentos, que esto me parece fantástico, o sea, el poder diseñar nuevos instrumentos para que puedan dar este sonido tan característico, industrial, no sé cómo decirlo, en algunas partes de la película que escuchamos, todos estos sonidos son de instrumentos que él creó. Y lo más increíble todavía es que todo esto lo hizo él, prácticamente él solo, obviamente con ayuda, pero él solo como nunca, él dice, como nunca me había tocado porque se atravesó la pandemia, entonces no lo pudo hacer en estos grandes estudios, como él está acostumbrado a hacerlo para las películas. Prácticamente todo el trabajo que vimos, sobre todo de la primera película, lo hizo él solo, en su casa, en su estudio, cosa que me parece fantástica y que además ya le redituó un Oscar por el primer trabajo que vimos en la película de Dune, que fue fantástico la banda sonora. Aquí lo comentamos. Alfa, me acuerdo que también ha dicho que el trabajo de Zimmer es fantástico porque te lleva a lugares junto con lo que estamos viendo, te hace sentir ahí y muchas veces ya ni siquiera sientes la música de lo inmerso que te puede transportar esta película. Creo que lo comenté contigo la semana pasada, Alfa, afuera del aire, antes de grabar el programa, que yo me sentí como si me subiera a un ride, ¿no? Como si me hubiera montado a una montaña rusa y me hubiera bajado. Fue maravilloso volver a sentir esa experiencia en el cine, que la verdad hace mucho no lo sentía, pero sí es como que un rush de emociones bastante padre que muy pocas veces eh, sientes, lamentablemente. Esperemos eh, que hagan más películas así para poder sentir esto. Dato interesante, también Hans Zimmer tiene una aparición en la película, y no sé si se acuerdan en la llegada de los Atreides a Arrakis, cuando están llegando, sale un gaitero, por ahí si no lo pueden checar, y el gaitero es él, cosa que es bastante curiosa porque él no suele hacer cameos en películas, pero le estaba tan inmerso y le gustaba tanto el proyecto que decidió hacer este pequeño cameo, entonces me pareció bastante curioso, bastante interesante el poderlo poner aquí. También en la parte del lenguaje, contrataron a David G. Peterson. Él antes había trabajado para la gente de Game of Thrones y había hecho los idiomas, perdón, gracias, perdón, de los Dothraki y el Alto Valquirio. Él diseñó esos lenguajes y ahora es Valirio. Valirio, perdón, sí, Alto Valirio, perdón. Y ahora hizo el idioma de los Fremen, que se llama Chacosa, creo.
Bueno, Sí, pero los Fremen, para inspirarse, para crear todo este concepto, estudiaron a la gente de Viesca. Se fueron 2 años a vivir ahí en Viesca para ver cómo hacían a esta gente del desierto, y eso fue la inspiración. Oye, pero además yo te estaba poniendo súper atención. Dije, ese dato no lo tengo, qué Pues padre. sí, así debe ser, o sea, hay que ponerme atención. Muy bien. Saludos, gente de Viesca que nos escucha. Un abrazo, les diría en su idioma natal, pero no hablo muy bien Fremen todavía. Bueno, otra cosa que me pareció bastante interesante dentro de esta investigación que hice fue la creación del varón. Tomaron como inspiración a Marlon Brando en varias de sus películas, en varias situaciones icónicas de sus películas. E incluso el cómo se ve, David Villeneuve dice que se inspiró mucho en la película de La isla del Doctor Moreau. Ya estamos hablando casi del final de la carrera antes de que muriera Marlon Brando, pero era un Marlon Brando huge. Y si usted no ha visto esta película, que es un clásico, pues él se ve así con tez blanca, se ve así grande, gordo, se ve raro. Entonces dice, tomé la inspiración y de hecho traté de que luciera un poquito como Marlon Brando. Y sí, si pone atención un poquito, sí se parece un poquito con todos los prosthetics. Creo que fue un efecto bastante padre el que lograron. Hay cosas muy pequeñitas, pero que me parecen muy importantes porque es lo que comentaba hace un momento. Cuando haces un proyecto con amor, cuando haces un proyecto como ahora que ya expliqué, que David Villeneuve quiso hacer este proyecto toda su vida, que para él era algo bien importante, que para él fue una de las inspiraciones más grandes que tuvo para ser director y que hizo su primer guión a los 12 años, que obviamente fue modificando, te das cuenta en los pequeños detalles. Él era insistente, por ejemplo, en que quería que los ojos azules lucieran diferentes. Fue un problema muy grande dentro de la producción, porque lo primero que hicieron fue hacer lentes especiales, lentes de contacto especiales para los actores. Pero fue un gran problema porque algunos de ellos resultaron ser alérgicos y obviamente en las escenas de desierto, que eran muchas, se les metía entre los ojos y la verdad es que batallaron muchísimo en las primeras semanas. Entonces, uno de los ingenieros dijo, no, déjame trabajar con el equipo y diseñaron un software especial para que tenga una detección para los ojos. Entonces, detectaba los ojos de todos los actores y automáticamente los hacía azules. Es interesante también porque para ellos era mucho más fácil seleccionar cuáles había que quitar y en qué momento que hacer un software al revés, donde nada más ciertos actores tuvieran el color. Entonces, ese software detecta los ojos de los actores y los convierte en todos azules y después con ese mismo van eliminando los actores que no necesitaban tener el ojo azul. Se me hace bien interesante. Em, Otro aspecto que se me hace bien interesante del que hemos hablado mucho aquí, que bueno, sabemos que es ficción, pero de todas maneras no deja de ser interesante, fue que si usted se fija en las dos películas de Dune, eh, la tecnología, si bien se ve interesante y el diseño de las naves es fantástico y cómo manejan el uso de la tecnología está muy padre, está muy alejado del aspecto futurista de otras películas, ¿no? Y vemos que no hay alguna inteligencia como una computadora, etcétera, y todo tiene su razón de ser. Y es que dentro de esta mitología hubo una gran guerra donde se enfrentaron a una inteligencia artificial y a unos robots. Entonces eso se me hace fantástico, se me hace bien padre. Y después de que los humanos lograron, después de una gran guerra, hacerse con la victoria sobre esta inteligencia y sobre estos robots, fue que juraron nunca más volver a hacer algo similar, ¿no? Entonces, ese dato también se me hizo bastante padre. Y los que sustituyen el uso de las computadoras son estos vatos que son como medio una raza que se llaman los Mentat. Los Mentat, de hecho, al Mentat de la casa Atreides lo borraron para esa segunda película y lo dejan en la primera, que es el señor gordito, el que se le pone en blanco los ojos, que sabe todos los datos, tiene esos cómputos. Los Harkonnen también tienen su Mentat, que también tiene más escenas al principio, y son igual, o sea, es que es bien padre como de repente hay ciertas eh, guild. A ver, ayúdame traduciendo guild. ¿Son cofradías? ¿O son Sí, como... sí, las casas, digamos, las que manejan No, ¿no? ciertos tipo como de razas o como de oficios especiales que tienen funciones en todas las casas. Como las Bene Gesserit, puede haber una en cada casa, pero además tienen su propia agenda.
Los Mentat tienen uno en cada casa y además tienen su propia agenda. Así, este, hay otros que luego van a aparecer en el segundo libro, que es Dune Messiah, porque la película uno y la 2 solo adaptan la primera novela. Pero bueno, de los Mentat, ellos tienen capacidad no como una computadora, sino como de miles de computadoras. Pero eso tiene un precio. Ellos son como medio savants, son como medio torpes para la vida práctica. O sea, no son seres humanos normales, ¿no? Son bastante inútiles y solo y son esclavos. Eso sí, también son esclavos. Y también están a cargo mucho de la logística de las operaciones porque tienen la capacidad de hacer cómputos inmediatos y todo. Y una cosa que no se dice por la Atreides, que no sé por qué, pero también es una de las cosas más importantes que él tiene, es que él es un Mentat también. Paul Atreides es un Mentat. Y no sé por qué no se menciona. Tal vez ya pues, se va a mencionar el siguiente, pero... O luego hablamos, porque sí quitaron, Denis Villeneuve se tomó muchas licencias para poder darle fluidez a la película y quitó cosas de los libros. Tal vez puede ser una de esas, que lo podemos tomar después. Sí, sí es interesante tomarlo. Aquí hice de hecho varios apuntes para cuando ustedes platiquen, porque sí hay varias cosas que quitaron de los libros que yo no los he leído, pero que me parecieron importantes. Él dice que las quitó sobre todo para darle más fuerza a las Bene Gesserit, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Un par de cositas más que por ahí me parecen interesantes. Acerca de cómo lucía el planeta de GD Prime, ¿no? De los Harkonnen. Fue bien interesante porque en los libros viene muy poquito, casi nada. Entonces, casi todo es inspiración de David Villeneuve, que dice que a la vez él tomó la Denis, inspiración, perdón, Denis, Denis. dije Denis, ¿verdad? Denis Villeneuve, que dice No que él dijiste tomó, Dave. Dave, fíjate, es bueno, del artículo primero que hizo Herbert. ¿Se acuerdan que les decía que él no quería escribir un libro, sino estaba haciendo un artículo? Bueno, pues este artículo era sobre el impacto del ecosistema en los seres humanos. Entonces él dice que él se imaginaba esta raza y cómo estaba muy alejado del contacto con la naturaleza y todo esto, y le sirvió de inspiración para hacer este planeta que lo vemos bastante, se ve bastante interesante. De hecho, llama muchísimo la atención, sobre todo en la segunda película, e incluso el uso del blanco y negro en esta escena donde los vemos pelear. Usaron un infrarrojo que nunca antes se había usado en el cine porque querían dar este sentimiento casi como de molestia cuando lo ves. Este uso del blanco y negro nunca se había utilizado con infrarrojo, y creo que el efecto que lograron es bastante padre. Em, Austin Butler, que es Fate Rauta, perdón, tuvo que ganar 11 kilos de músculo para esta película. Lo entrenaron por ahí los Navy SEALs y se ve bastante padre, se ve bastante bien en la película. Y otro aspecto que me pareció bastante interesante es que en la película, en la 2, el beso que le da al varón fue totalmente improvisado, no estaba escrito en el guión, sino cuenta Austin que él sintió que era el momento de darle un beso así para que mostrar el compromiso y la devoción que él tenía por su tío. Y obviamente el otro actor rápidamente lo entendió y quedó en esta escena que me pareció fantástico, porque yo hubiera pensado que lo había escrito, que lo habían escrito así en el guión, y no, fue algo que decidieron hacer los actores porque lo sintieron correcto en ese momento, cosa que me pareció muy interesante. Por último, traigo estos dos datos que me gustaron bastante, y es que vemos que el emperador es el icónico Christopher Walken, ya de 80 años, y parece que estaba destinado hasta por las estrellas que le fueran a dar este papel. Él, además de ser muy icónico por su manera tan peculiar de actuar y hasta de moverse, se hizo muy famoso hace muchos años, hace 20 años casi, con esta famosa canción de Fatboy Slim, que se llama Weapon of Choice. ¿Te acuerdas de esa canción, Alfa? ¿Sí la escuchaste? Sobre todo el video es la Sí, cosa claro. más O sea, lo increíble. interesante es que la canción se hizo famosa por el video. Es un video, si usted no lo ha visto, le incito a que lo vea. Si no lo ha visto, de verdad, es un video fantástico donde vemos que Christopher Walken baila, y la verdad baila bastante fregón, o sea, está muy padre. Pues bueno, parte de la letra de esta canción, es una letra muy pequeñita que se repite, dice literal: camino sin ritmo para no traer a los gusanos. En I quote, en inglés dice:
A walk without rhythm, it won't attract the worm. Entonces es una referencia, obviamente, a los gusanos de alguna manera de Dune, cosa que me pareció bastante padrísimo. Por ahí traigo algunas otras notitas pequeñas, pero que yo le quería preguntar más adelante a mis compañeros a ver qué pensaban de las, sobre todo las decisiones que tomó Villeneuve de cosas que quitó de los libros. Pero bueno, al final creo que la adaptación es increíble. Yo me divertí mucho, se me hizo una película increíble, se me pasó el tiempo súper rápido, a pesar de que es una película muy larga. Y me gustó que esta segunda parte fue cerrada fuerte y la primera es como una película de introducción. Eh, Adelante, Alba. Creo que por ahí Jorge todavía no lo veo que esté conectado, entonces. Sí, si se ve la J es que está conectado. Yo creo que nada más apagó la cámara. Sí, sí, ¿Ahí andas, Jorge? a ¿Nos eso me puedes dar refiero, una señal? pues que no lo veo que esté. Sí, aquí estoy. Sigue con broncas, pero mejor me quedo así Sí. sin video. Bueno, Ok. ojalá y lo puedas arreglar, pero si quieres, Alfa, adelante, amigos. Eh, bueno, yo empezaría diciendo, ahorita que creo que estamos un poquito en este tema. A mí la elección de cast, o sea, sí, me encanta esa coincidencia, pero la decisión de cast La que que menos me menos gustó fue la de fue Walking. porque sí, porque ya está acabado, o sea, se ve muy, muy traqueteado. Y si bien el emperador no estaba en su prime, no estaba tan viejillo, pues no se veía tan De débil. hecho, en el libro dice aquí en mis anotaciones que él tenía un cuerpo de una persona de 30 años, a pesar de que no era la edad que él tenía. Ujú. Pero bueno, hay otra cosa que tiene mucho que ver con esas escenas finales donde están ahí en el lugar donde se va a resolver todo. Y es que una de las cosas más dramáticas que quitó Denis Villeneuve es Alia Atreides, creo que se llama, Alia Atreides, que es el personaje que sale de Anya Taylor-Joy. Sale como en una visión, ya ves que sí, una de las cosas más importantes del Muad'Dib es este don de la profecía, del oráculo, que ve el futuro y que ve todo, ¿no? Y por eso él puede indicar el camino. Entonces sí tiene sentido que la vea adulta y que hable con ella, pero en los libros, en la película vemos que pasan meses, desde que llegan hasta que pasa lo del emperador. ¿Cómo sabemos esos meses? Porque la hermana no ha nacido y la hermana es hija de su propio papá, no es media hermana. Y el papá muere, digamos, días después de que llegaron. Entonces, pasan obviamente menos de 9 meses desde que llegan los Atreides a Arrakis hasta que se resuelva todo. Y en los libros pasan como 5 años. Entonces, en el momento final, lo que tenemos es a otra de las que le llaman las abominaciones. Tenemos una abominación que es esta niña omnisapiente, todopoderosa, elocuente, con una voz impresionante, mandona, poderosa, muy, muy, muy mamona, muy pesada. Y entonces es bien chocante, no sé, en verdad es muy chocante, bien espectral. Sale ella en la película de David Lynch. Y sale y sí se saca de onda, te choca mucho, sí, ver esa niña, creo que ella es la que mata Sí, lo mata al varón. al varón, ella es la que mata al varón. Entonces, sí entiendo por qué, porque sí lo busqué, por qué quitaron a la niña, y lo que hicieron es dos cosas. Uno, para dejar fresca la noción de venganza que tenía que tener como Paul Atreides, el Muad'Dib, y la otra para no meter a ese personaje tan chocante y para no tener, o sea, porque vamos a ver, si es una película mainstream, entonces si vas marcando una línea en donde lo fantástico sí es fantástico, pero hasta cierto punto, y donde de repente metes a esta niña sí, obviamente verías a mucha gente, ay, sí, la niña va a hablar, ay, sí, la niña va a saberlo todo. Y es muy difícil convencerlos de que sí, porque estamos viendo el poder de la especia y el poder de esta transformación que tuvo la mamá en todo esto, pero igual hubiera sido muy tardado de explicar. Y algo que no le gusta a Denis Villeneuve es tener que andar explicando y andar tener que utilizar diálogos. Diálogos. Él dice, el cine se tiene que explicar por lo visual.
Entonces, para explicar eso por lo visual, hubiera tenido que alargar muchísimo más la película. De hecho, eliminó dos personajes importantes para no alargar lo visual. Y porque a mí, bueno, ya voy a tocar otro tema, a mí el gran logro, lo que se me hace así como el pequeño milagro, es en sí la adaptación, porque eh, sí, o sea, tú dices, Frank Herbert no era un escritor profesional antes, pero Frank Herbert tenía muchos efectos, ¿eh? Era homofóbico y por eso los Harkonnen en la versión original del libro son afeminados y son medio homofóbicos, o sea, son medio que tienen la homosexualidad porque él odiaba a su hijo que era homosexual y a él se le decía que los homosexuales eran lo peor que podía existir. Entonces, era un hombre de su tiempo, a final de cuentas, y tenía sus grandes efectos. Y pues también tenía su agenda, ¿no? Pero la película, los libros son muy filosóficos a mí se me hace buena filosofía y se me hace que cada personaje dialoga mucho y tiene muchos monólogos internos en donde las cuestiones las desarrolla de manera interesante, no son planos. Ellos mismos se cuestionan cosas, ellos mismos se contradicen en varias cosas y cada uno lo desarrolla de una manera justa, es decir, el pensamiento del malo es desarrollado de una manera lógica como el pensamiento del bueno y luego hay muchos personajes grises que también son desarrollados de una manera muy profunda y muy lógica, con muchos monólogos y con muchos diálogos poderosos en los dos lados. Entonces, es un libro que ocurre mucho en el texto, en el diálogo, en el monólogo. ¿Cómo logras explicar esa historia que se explica, este, pues dialécticamente? ¿Cómo lo explicas visualmente? Eso es el gran... Y por eso, digamos que fracasó la de David Lynch y fracasó la miniserie que sacaron después esa, que de hecho, el que sale del hijo de Paul Atreides, que es Leto segundo, es James McAvoy, es uno de sus primeros papeles como importantes. Y ese Leto segundo es el que se va a convertir en el dios emperador. Y bueno, pues otra historia. De historias canónicas de Dune, creo que son como 20 libros. Canónicas. Pero que escribió Frank Herbert, creo que nada más son como 4 o 5. ¿Sí, Dave? Te quería preguntar, ¿qué opinas también, tú que conoces la obra? Yo cuando lo vi dije, ay, eso hubiera estado interesante, pero bueno, lo decidieron quitar. Él tiene un hijo con Chani Leto y, segundo. ajá, y lo matan los Harkonnen. Entonces, eso hubiera sido algo poderoso, pero decidieron no ponerlo. ¿Crees que hubiera sido interesante verlo o no? No, los hijos de ellos van a aparecer hasta Dune Messiah. O sea, no estamos en esa época. Ok, Entonces, es porque estas dos películas adaptan nada más el primer libro, que es pues creo que Dune nada más se llama. Y luego ya van a llegar los demás. Y luego también otra cosa que cambiaron es que Cherry no le hace un berrinche ni se va. Ella se queda como su concubina. Y la esposa se queda como esposa, pero sí, nada más por el es asunto súper político. diferente el personaje, lo cambió totalmente, de cómo actuaba, pues. Y bueno, si vamos a hablar con spoilers, quien termina matando a Paul Muad'Dib es Jason Momoa, que es Duncan Idaho, pero no es él, es una versión como digamos resurrecta, es como una especie de zombie invocado en otro cuerpo y lo meten ahí él y lo programan para luego terminar matando a Paul Atreides y que él lo acepta solo porque ve en ese ser a su maestro, a Duncan Idaho. Y, eh, ¿y qué otra cosa? Ah, y Chani forma parte de ese complot. Entonces es importante que ella se quede cerca de él, porque sobre todo la principal orquestadora de ese complot es Irulan es la hija del emperador. Ella es la primera que conspira con otros que están ahí, con la guardia secreta de él y todo eso, pero luego también Chani. Entonces, está bien interesante, está bien padre cómo lo va desarrollando, porque no es la típica historia de tu héroe preferido que ascendió y que es justo y que es... De hecho, gran parte de Dune está escrito para alertarnos en contra del riesgo de tener mesías, de tener gente que por su carisma llega a ser incuestionable y arrastra multitudes. Y la figura contra la que principalmente estaba advirtiendo en la figura de Paul Muad'Dib es John F. Kennedy.
A Frank Herbert le repugnaba a John F. Kennedy, pero sobre todo por eso. Porque él decía, ese güey puede hacer lo que sea y nadie lo cuestiona. A todos los demás sí, porque no son tan guapos, porque no vienen de tan buena familia, porque no son tan carismáticos. Pero ese vato solo porque tiene su sonrisita y todo eso, este, es como un nuevo dios para ellos. Y él dice, hay que estar bien al tiro con eso. Por eso construyó a este personaje. Sí, Dave. Gracias. No, nada más quería checar porque fíjate que cuando estoy investigando, aquí dice que ella tuvo tres hijos. Leto el primero, que fue asesinado durante el ascenso al padre imperial, el primero que estaba chiquito y que fueron matados por los Harkonnen, y los gemelos prenacidos Ganima y Leto segundo, que Ujú. fue el que hacen referencia en la película, bueno, en la siguiente adaptación que es, ¿cómo se llama? Que es Messiah, ¿no? Messiah. Pero a ese es al que me refería, que supone que era un bebecito y cuando va a ascender al trono es cuando es asesinado por los... Entonces, no sé, a lo mejor porque por la crudeza de, pues, de ver cómo asesinan a un bebé, no lo quiso poner, pero hubiera sido algo muy fuerte de ver, yo creo. Este, no sé, ¿tienes alguna otra cosa? Quería ver si Jorge tenía algo que decir, pero creo que no está, no vas a poder conectarte con la cámara, Jorge. No, sí ando con broncas. Digo, si quieren digo algo muy breve, nada más así, y sí es muy breve. A mí Villeneuve es de los directores que más me gusta. Yo lo empecé a ver en el 2013 con la película Enemy y me encantó. Es esta película donde hay un profesor que tiene como un doble. No la voy a spoilear porque mejor vayan a verla si no la han visto. ¿Es Oscar Isaac? El actor, Ajá. no, es Donnie Darko. ¿Cómo se llama? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, ajá, él. Dos Ujú. veces. Es, ese mismo, ajá, dos veces. Ese mismo año salió también la de Prisoners, que también es buena. Se me hace mejor Enemy, pero también es buena Prisoners. Sicario es buena. Arrival a mí me fascina. Y Blade Runner 2049 es una de mis películas favoritas. Inclusive me gusta más que la original. Y eso está muy cañón. Sí, sí, eso es muy fuerte, que lo comentamos también Alfa y tú comentaban de esta película. Ajá, y, o sea, y a mí Blade Runner, la original, siempre fue mi película de ciencia ficción favorita de Hollywood. Y entonces no pensé que esa le iba a ganar y me gustó más. Pero fue, como ya dijeron, un flop. O sea, no perdió creo que 80 millones de dólares. Eh, y se me hace curioso, ¿no? O sea, cómo son los tiempos, porque Los tiempos de Dios son creo que no es perfectos. más difícil de ver Blade Runner 2049 que Dune. O sea, las dos son películas del estilo. Sí, Em, muy. Creo que la diferencia fue cuando salieron. O sea, Blade Runner 2049 salió en el 2017, cuando estaba toda la fiebre todavía del Marvel Universe y todo eso. Ujú, O sea, pues todavía Infinity War salió un año después y Endgame ujú. salió, me parece, 2 años después. O sea, estaba como en su apogeo ese tipo de cine. Y entonces siento que al lado de eso, pues Blade Runner fue una película, pues que a lo mejor muy diferente, ¿no? Sí, Ahorita, pues sabemos que el Marvel Universe y en general películas de ese tipo ahorita van a la baja. Y gracias a mi entonces de Padre repente, Dios. ajá, y entonces creo que Dune salió justo en ese momento en donde ya como que la gente sintió un exceso de ese tipo de películas de superhéroes y llega una película, sí, con con 190 millones de presupuesto, pero con un cineasta, pues, que es sí, casi cine de autor, ¿no? Por todo lo que ya Ah, comentó cien por Dave. ciento. Yo tengo otras Entonces, cosas que decir después de ti. ajá, entonces, pues bueno, o sea, me da mucho gusto por Dune, o sea, que le esté yendo bien, porque, pues es una obra, o sea, la obra literaria es buena y esta obra cinematográfica está hecha con amor y se nota. Y creo que eso nos hace falta, pues, en el cine ahorita. Y creo que, bueno, lo mejor está por venir porque sabiendo lo que pasa después en la historia, creo que me llama mucho la atención ver cómo lo va a plasmar Villeneuve, que
de seguro va a estar tan padre como hasta ahorita, al menos así. Esperemos que mejor. Y pues ya, em, vas Alfa, tú que sí te ves. Yo que sí me veo. Algo que casi no se menciona, pero que me parece digno de mencionar es que en la película, esta Dune parte 2 se nos entregan unas de las escenas más oscuras de la historia del cine. Profundamente oscuras, o sea, donde en verdad casi nada más ves la silueta, si no es una, son varias, pero que no representan ninguna queja y no representan ningún problema, porque lo agradeces, o sea, es parte de la trama, es parte de la sensación y es parte del desarrollo que tiene que tener. Y es parte de la inmersión, porque en el desierto, en el mero medio del desierto, así es cuando no hay una luna ahí que te esté ayudando o algo. Entonces, por ejemplo, la diferencia en la batalla de Winterfell, en una de las, no sé si la última temporada de Game of Thrones, que fue una batalla muy oscura, pero completamente atípica y que se salía de tono de lo que venía planteando la serie todo el tiempo, resultó muy mal y cayó muy mal y nadie le entiende nada y no se ve nada y te quedas así como, ¿qué porquería acabo de ver? Acá no, acá ves una completamente oscuro y de repente nada más dos siluetas medio bailando, que es cuando Chani le empieza a enseñar cómo ya viene el estilo Fremen a moverse, pero el estilo de Viesca a moverse, a Paul Muad'Dib, que dices, wow, o sea, si entiendes el estilo como de la historia de amor que se está desarrollando ahí, o la pelea cuando está en toda la oscuridad, tiene mucho peso, tiene mucho impacto. Y te está haciendo difícil a ti lo visual. O sea, te está poniendo un reto, está diciendo, a ver, échale más ganas para concentrarte aquí y que veas las siluetas, güey. Pero eh, es parte de esta narrativa impresionante que logra hacer Denis Villeneuve al ser estrictamente como un narrador visual. O no estrictamente, ¿verdad? Pero prioritariamente. Eh, Otra cosa que quería, ya se me olvidó qué más quería decir, pero ahorita de seguro me voy a acordar. Entonces, no sé, Dave, si me Na- puedes apoyar. y claro, fíjate que, y quería comentar que me da un poquito de tristeza, que no está confirmada la tercera parte, porque dijo en una entrevista a Denis que él quería tomarse su tiempo, que estas dos películas él las tenía plasmadas y tenía un guión pensado para estas dos películas. Entonces, que si él decide hacer una tercera película, la va a hacer cuando el tiempo sea el adecuado. Entonces, pues no tenemos, no sabemos si va a pasar o no, porque además él ya está en otro proyecto también de Dune, que se llama, producido por Max, antes HBO, ahora Max, que se va a llamar Sisterhood of Dune. Entonces parece que va a salir, se supone que sale a finales de este año y él es el productor y está basada en la historia escrita por su hijo, por Brian Herbert. Y habla más que nada, se supone que pasa muchísimos años antes de lo que sucedió en Dune y va a evocarse a hablar sobre las Bene Gesserit. Entonces, Ujú. pues se ve bastante interesante, aunque no deja de darme tristeza porque la verdad es que hubiera estado muy padre poder ver la trilogía. No que no vaya a suceder, pero bueno, hemos visto muchos proyectos. Me acuerdo uno de Lynch, de una serie que me gustaba bastante que ya nunca sucedió porque el problema es que también los actores van haciéndose de proyectos y a veces el empatar esas agendas ya se hace muy complicado en el tiempo, pero ojalá me equivoque porque sería muy padre ver una trilogía y ver qué es la visión que él tiene sobre este tercer libro que está bastante interesante además. Adelante. Creo que tenemos la ventaja que esta sí pegó, o sea, que sí fue un éxito en la taquilla. Y él lo dijo, Y, o sea, y no es sí es, cuestión de dinero, o sea, es por convicción propia. sí, pero a mí se me hace raro bueno, ojalá que no, pero, o sea, es que realmente si se cortan donde estamos, no se entiende realmente la historia. O sea, te quedas con una noción completamente diferente Pero de, pues, tampoco se entiende si nada más haces una que sigue. No, pero creo que con una más, o sea, ayudaría mucho, o sea, porque todavía ahorita si se acaba la película, o sea, mucha gente que no leyó las novelas y que está acostumbrado a otro tipo de cine, pues va a pensar, pues a huevo, ¿no? O sea, ganó el Lo héroe, bueno. ¿no? Ujú. El bueno, fin. Sí, O como, sea, como la Khaleesi cuando estaba ascendiendo, ¿no? Que todos, uy, sí, es lo más. ajá.
pero ya te estaban dando señales. Sí. Ya me acordé que iba a decir, y es un poco en ese tenor. A mí algo que me parece fascinante, sobre todo esta segunda película, pero hay que entender que esa segunda película no es posible sin la primera. O sea, la primera sí se echó el equipo al hombro al plantearlo todo y por eso es más lenta y por eso es más, poquito más difícil de ver y por eso no tuvo el éxito que tiene esta, cuando es prácticamente lo mismo, mismos actores, misma producción, mismo guión, misma música, todo. La primera se quedó aquí y esta está acá, pero porque esta hizo el trabajo duro, esta picó piedra y sentó todas las bases y esta ya como recoge los frutos. Por lo mismo, estoy de acuerdo con ustedes dos en que si vemos una tercera, esta va más a recoger los frutos de estas dos primeras. Es cómo maneja la ambigüedad de la situación religiosa. A mí, yo soy un fiel seguidor de la ciencia ficción, sobre todo de la clásica, partiendo por el grandísimo Isaac Asimov. Este, Hace mucho lo mencionábamos. Gran claro. Isaac. Y que mi querido amigo Luis Sandoval pidió que habláramos de él, por supuesto que vamos a hablar de él. Y qué tal que luego le dedicamos una pequeña serie de episodios a la ciencia ficción clásica. Eso estaría genial. Entonces, algo que a mí más me gusta de la ciencia ficción es cuando sí te presentan tecnología futurista o te presentan aliens o te presentan otras galaxias, otras dimensiones o lo que sea, pero al final del día naturalmente, porque somos humanos, lo que leemos somos problemas de seres humanos, problemas éticos, problemas que cómo un ser humano se ve involucrado en eso. Aunque el protagonista es un extraterrestre, hay una novela preciosísima que se llama Los propios dioses, The Gods Themselves, de Isaac Asimov. El protagonista o la protagonista es como un ente medio transparente. Pero, obviamente, sus dilemas, su tristeza, sus complicaciones, pues son humanas. Y, o sea, un robot, o sea, un humano. Cuando vemos esos problemas éticos de humanos siendo humanos, aunque sea en el planeta que sea, y cómo lo tienen que resolver, eso es lo verdaderamente fascinante. Y esto pasa aquí. Y plantea una situación religiosa casi sin igual. Es decir, cómo maneja el asunto de la religión aquí es increíble precisamente porque le da su lugar a todo y maneja, eso es lo que quería decir, maneja una ambigüedad que mantiene una tensión en todo momento fascinante. ¿Por qué? Porque tienes varios puntos de vista. Tienes a los que parecen que han estado manipulando todo desde el inicio de los tiempos, que son las Bene Gesserit, y que tienen la agenda de dominarlo todo a partir de una profecía de un güey que ellas están inventando, de un güey que ellas están cosechando con la mezcla de gente poderosa de las casas, entrenándolos desde siempre, sobre todo mujeres, pum, 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 pum. Y que cuando llegue el hombre, él va a ser la culminación de todo eso. Ellas dan una profecía y luego tienes a los fieles seguidores que han seguido todo esto y que son pues los creyentes y que son y te pones a pensar cómo han sido manipulados, pero luego también ves el lado de que esa fe es lo único que les hace seguir adelante y no les puedes quitar esa fe y esa fe es lo que los hace ser, no sé, buenos o hasta tiernos. Y ves a este Stiglar, que el meme que hemos visto de que todo, que los memes que Paul Moody saca una carta y el 4 de corazones dice, esa es tu carta y este Stiglar dice, oh, Lisan al Gaib. O que se hace el truco del dedo y luego oh, Lisan al Gaib, ¿no? Y es gracioso, yo la fui a ver con mi mamá la película, y en una de estas que Bardem, que es Stiller, el típico lesbiano, que mi mamá dijo, ay, qué tierno, qué bonito. Y sí, un poco es lo que te transmite como esa ternura, pero desde la ingenuidad, como desde el men ha estado esperando toda su vida, es un fanático de esto y por fin se le están cumpliendo los sueños que es algo que se dice directamente cuando Paul Muad'Dib ya, digamos, empieza a asumir su rol de profeta pues del elegido, cuando se presenta ante todas las tribus, que les dice, yo soy lo que ustedes estaban esperando, yo soy lo que les contaba a sus abuelas, ¿qué tal que ese es el mejor día de sus vidas? Y por fin estoy aquí y la fuerza está ahí, o sea, este poder del creer, de la religión, de la manipulación, de la esperanza, y es muy humano. Y también esto,
A mí me encanta que en la película no hay nada oculto, todo se dice con todas sus letras del principio. Al principio Paul dice, mi jefa no es especial, ella se entrenó toda la vida para soportar venenos. O sea, y el otro dice, pues sí, a mí me vale, pero lo logró, o sea, y así está en la profecía. Y el otro vato dice, no, pues o sea, todo esto que está pasando son cosas 100% humanas que estábamos preparados para vivir, no es porque fuera un dios, pero luego él lo asume, pero también él lo dice, lo voy a asumir por motivos políticos. Eso me va a dar a mí el poder y yo me voy a casar con la hija del emperador. Nunca se escondió, lo dijo desde el principio. Pero luego también es cierto que hay poderes. O sea, claro que hay poderes. No podemos quitar eso. El vato sí tiene el don de la profecía, pero luego en Dune Messiah se dice, ¿qué tal que la profecía o que este ver el futuro no es tanto verlo, sino empezar a construirlo? O sea, que ese futuro solo es posible, pero porque yo lo construí, no porque estaba destinado a eso. Entonces, por eso les digo que está, sobre todo tu mensaje está bien filosófico, está bien padre. Y aún así hay muchas dudas. Por ejemplo, al menos en el nivel narrativo de cómo plantea la segunda película de Denis Villeneuve, tú no estás 100% seguro al final qué tanto Paul Muad'Dib, ya despierto como Lisan al-Gaib, se cree todo él mismo o solo está haciendo uso del poder político que le dio a asumir ese rol religioso. No sabes qué tan cínico o qué tan ferviente, fervoroso, fanático se convirtió. No lo sabes. Puedes, o sea, si alguien dice, no, él ya creyó, él despertó su fe, él está asumiendo rol, hay elementos para creerlo. Y si él está haciendo un maldito cínico manipulador político que utiliza todo, también hay elementos para creerlo. Oye, Esa Alfa, ambigüedad me parece fascinante. y te quería preguntar porque es interesante cómo, sobre todo al principio de la película, de esta segunda parte, él le confiesa a Chani cuando están juntos, dice, sabes qué? Es que yo no quiero seguir adelante con esto porque ya vi lo que pasa y yo voy a ser responsable de la muerte Exactamente, de muchísimas exactamente. personas. Y en una respuesta bastante naif de Chani, ella hasta casi lo impulsa de que no, no pasa nada y él no quiere. Y cuando lo asume totalmente. Y bueno, no puedo decir vemos lo que pasa porque pues todo eso sucede dentro del tercer libro de Mesaya, pero pasan Segundo libro, cosas, segundo segundo libro. libro que pasan cosas bastante hardcore, ¿no? Y sí hay un glimpse, pero hay un atisbo ahí chiquillo, pero no se entiende todo por el contexto. Acabas de ver el momento más heroico, pero también 5 segundos después ves el momento más tiránico o horripilante y no lo tomas como tal, precisamente por la forma en que está construida la narrativa, que es cuando le dice, las demás casas no quieren aceptar tu ascenso al trono. E inmediatamente así con un movimiento me dice, mándalos al paraíso. Así con esos, mándalos al paraíso. Y también la palabra. Ahora, eh, también Frank Herbert era un racista, pues de lo peor, ¿no? O sea, los acá, ojos azules y luego que esos son árabes. De hecho, la palabra que se utiliza en las novelas es yihad. Vamos a hacer una yihad, que es la palabra árabe para Guerra Santa. O sea, una yihad, y sí, lo que hace es una guerra santa, nada más que quitaron el término, obviamente por motivos políticos. Y, y sí, 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 él empieza su guerra santa, que dura 12 años, y luego ya se establece emperador. Pero pues sí, ya de eso se puede hablar después. Sí, la verdad es que hay mucha tela de dónde cortar. Me pareció fascinante todo este aspecto filosófico que dice, sobre todo cómo hay gente que tiene ese don. Lo hemos comentado, muchos escritores, incluso mejores escritores que Stephen King, han dicho que él tiene un gran don de tener esta imaginación tan vasta y de poder escribir tanto y tantas cosas, de que cómo le vienen tantas, cómo tiene esa capacidad de escribir y escribir y escribir, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, digo, es algo totalmente diferente, pero de Herbert, como tú dices, que no era un escritor, pero la obra es muy buena. Tan es así que se basaron mucho de lo que vemos en Star Wars, pues realmente se basa en la obra de Dune. Digo, para nadie es un misterio y ahí están las referencias, ¿no? La ventaja que tuvo es que pues él adaptó muchas de las cosas y lo presentó en el cine y tuvo el éxito que la otra película no tuvo. Que bueno, ya por ahí nos comió el tiempo, pero lo que quería hacer Jodorowsky estaba bastante
curioso, nada más para mencionar a algunas de las personas que él quería poner en su película, era como Baron Harkonnen a Orson Welles, y ya lo había convencido, lo convenció muy curiosamente porque le dijo que le iba a contratar al chef que le gustaba mucho de su restaurante favorito para... él le gustaba mucho la comida, entonces así lo convenció, quería... Vivía en un pueblito perdido en Francia y de ahí le agarró y dijo, ese güey va a trabajar para mí, pues te vienes. Te vienes. Y el otro de los más importantes, porque pues la verdad los otros ya no, la gente no los conoce tanto, el emperador quería que fuera Salvador Dalí y Faye Rauta quería que fuera Mick Jagger, nada más ahí por Ujú. mencionar algunas cosas que estaba bien loco. De hecho, por ahí hay un documental nada más de la visión que tenía Jodorowsky de lo que quería hacer con Dune. Nada más déjame cuento rápido cómo Adelante, sí, convenció a adelante. Salvador Dalí. Porque sí, Jodorowsky será lo que sea, pero sí es un genio raro, sí es genio. Bueno, comienzan que no es genio. Está loco, pero sí es un genio. Este, creo que hasta Cadaqués, sí fue Cadaqués a visitar a Dalí. Y Dalí aceptó con la condición de que no saliera él, sino saliera un robot de él manipulando todo desde una de estas y sentado en un retrete de oro, con un dragón que le agarraba ahí el miembro así, o sea, ¿Es en serio? está bien, sí, sí. Pero la historia es previa, antes de que aceptara, lo recibe Dalí a Jodorowsky y Dalí es infamously, o sea, es famosamente mamón, ridículamente pesado, un divo completamente. Y Dalí le dice, cuando yo caminaba por las playas de Barcelona con Pablo Picasso, siempre nos encontrábamos un reloj. Cada vez que salíamos nos encontrábamos un reloj. Dígame, joven Jodorowsky, ¿alguna vez en la playa usted ha encontrado un reloj? Y que Jodorowsky dice, pensó, mierda, o sea, ya estoy en problemas porque si le digo que sí, voy a sonar muy presuntuoso, voy a sonar como pues, algo que no soy, y si le digo que no, voy a sonar como un don nadie, como un perdedor ante este vato que está buscando algo genial que yo le diga. Y que le dice, pues no, maestro, yo la verdad es que cuando voy a las playas nunca he encontrado un reloj, pero resulta que siempre que salgo a caminar por las playas pierdo un reloj. Y que Salvador Dalí estuvo, ¡oh! Y que se quejó porque no supo qué responderle, Aplausos, que le aplausos. cayó muy mal la respuesta, pero como que le presentó así como que, este vato, o sea, no es cualquier bicho, ¿no? Entonces, para cada planeta, para Arrakis, para Caladan, para quién sabe qué Prime, el de los Harkonnen, tenía una banda de rock progresivo que estaba haciendo la música. En una tenía Pink Floyd. De hecho, la maqueta, Pink Floyd ya había empezado a trabajar. La maqueta de que estaba haciendo Pink Floyd, terminó siendo el Wish You Were Here. Por eso suena tan especial. Wow. Sí. Y también había otro grupo francés que se llama Magma. Entonces había varios ahí que el proyecto fue tan artístico, tan de autor, tan grande, que por eso mismo colapsó. O sea, por eso mismo no pudo continuar, pero sí. En los diseños creo que se llama Geiger o Giger, no sé cómo se pronuncia, es un alemán muy loquito, muy trastornado, pero con unos diseños artísticos impresionantes y mucho de lo que hizo él para la película que ya estaba hecho, sí se utilizó en Star Wars, se utilizó en Alien, se utilizó en El Quinto Elemento, o sea, prácticamente ese era el gran hitazo de la ciencia ficción visual que nunca se hizo, pero nutrió todo, no todo, pero nutrió los grandes hitos de la ciencia ficción que vinieron después. Y que esa película no tiene los awards que se merecería El Quinto Elemento. Gran película de ficción, nadie daba un peso por ella y salió así como si nada. Y a mí me gusta bastante. A mí Pero también. bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar, Jorge. ¿Alguna idea? Si no, ya para ir despidiendo. Creo que estamos ya bien en tiempo. Bueno, Árale. Ahora, muy ahora Jodorowsky, perros. muy maestro Dalí tu respuesta. Alfa, me encantó lo último que comentaste. Diste luz a ese detallito que traía. Qué padre historia, qué loco. La verdad es que qué loco. Ya me dieron ganas de ver el documental nada más para ver qué tantas cosas tan Está crazy precioso ese sucedieron. documental, sí hay que verlo. También la Wow. visión que él tenía del final, de cómo Sí. acaba Leto Trades, es increíble.
Chéquenlo. Chéquenlo, amigos, si les gusta y coméntenos si les pareció buena la película, si les gustó la uno, si les gustó la 2, qué piensan acerca de esta obra que a nosotros nos gustó bastante. Me quedo emocionado pensando que vamos a hablar más adelante de ciencia ficción y quiero escuchar a Alfa hablar del señor Asimov, del que tanta referencia hemos hecho en este podcast. Estoy bastante emocionado por los capítulos que vienen. Y bueno, como siempre, agradecerles que estén aquí con nosotros. Si les gusta este contenido, por favor, recomiéndenos con gente que piensen que les puede gustar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana aquí, su podcast de la risa y el olvido. Bye. Gracias.